tu presentación. No hace falta que me digas que soy Mario y que estoy No, pero pues, es para los que están en línea. Así somos muy protocolarios aquí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en este seminario divisional del trimestre 24 primavera. Y bueno, tenemos el gran placer de tener aquí a una persona ampliamente conocida en nuestra unidad, pero aún así voy a hacer una pequeña introducción. Tenemos al doctor Mario Casanueva López, quien es licenciado en Biología Experimental por la UAM Iztapalapa, maestro en Filosofía de la Ciencia por la misma unidad y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor investigador fue profesor del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa y en nuestra unidad fue fundador del Departamento de Humanidades y posteriormente director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1999 y tiene al momento el nivel 2 del mismo sistema. Ha publicado más de 70 artículos o capítulos del libro en el campo de la filosofía de la ciencia, tanto en revistas nacionales como extranjeras. Asimismo, ha coeditado varias antologías, tanto en biología como en filosofía de la ciencia, donde destaca La ciencia y sus métodos, coeditada con León Olivé y publicada por la Secretaría de Educación Pública. Es especialista en historia y filosofía de las teorías genéticas y su libro Mendeliana incluye la reconstrucción de 3 redes teóricas con más de 40 especializaciones de las genéticas tempranas. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en nuestra institución y en otras, y ha sido profesor invitado por las universidades de Barcelona, Córdoba y Buenos Aires. Pertenece a 4 sociedades internacionales de filosofía de la ciencia y a los comités editoriales de las revistas Signos Filosóficos, Metateoría y Espacialidades. Es miembro permanente del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM y ha sido fundador de los seminarios de FIBio, Filosofía de la Biología, y REMO, Representación y Modelización del Conocimiento. Del 2015 al 2018 ocupó la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología y actualmente se dedica a la investigación sobre dinámica científica, sistemas representacionales, transmisión visual del conocimiento y filosofía de la biología, temas en los que ha dirigido 4 proyectos financiados por el CONACYT. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar el seminario titulado Contextos virtuales de aprendizaje, desarrollo en una propuesta transdisciplinar. Muchas gracias, Mario. Adelante. Pues muchas gracias, José, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Es un gusto estar en estas charlas en casa y debo de... ¿Ya? ¿Ahí? No. ¿Ahí? No. El problema es el... Ah, ok, no lo tocamos. Bueno, les decía que bueno, pues es un gusto estar aquí y que debo de comenzar un poco con una advertencia, porque la charla que voy a dar ahora, ¿sí?, no es una charla estándar en el sentido de que no voy a presentar una temática, sino lo que voy a presentar es una propuesta de un proyecto que tenemos justamente sobre la conformación de contextos virtuales de aprendizaje. Es una propuesta en ciernes y entonces, bueno, la intención es ver si a alguien le interesa sumarse, pues bienvenido, y pues con esta aclaración y que esté claro, pues puedo empezar, ¿no?
Entonces, bueno, ese es el título, las distintas instituciones a las que pertenezco, ¿sí? Y quiero empezar con esta frase de Goethe, ¿sí? Que dice, deberíamos hablar menos y dibujar más. Personalmente, me gustaría renunciar por completo al habla y, como la naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir en bocetos. Lo importante no solamente es la idea que transmite, sino que lo haya dicho Goethe, que no era ningún ñato mascavidrio en materia de letras, digamos, ¿no? Presento una serie de antecedentes a continuación del trabajo que estamos presentando y me ahorro muchos, no puedo presentarlos todos, ¿no? Otra idea importante a tener aquí, y esto, digamos, es una falacia de autoridad, no otra cosa, quien está en pantalla es Nancy Cartwright, que es una connotada filósofa de la ciencia, y dice, los estructuralistas alemanes indudablemente ofrecen el tratamiento más satisfactoriamente detallado y bien ilustrado de las teorías científicas disponible. El problema con los estructuralistas alemanes no es que lo hagan en alemán, sino que lo hacen en otros idiomas. Ahorita vamos a ver la idea general de la estructura de las teorías empíricas de los estructuralistas alemanes. Es la siguiente, para ellos todo empieza aquí, con un conjunto de aplicaciones intencionales. ¿Para qué quieres hacer una teoría o un modelo? ¿Qué es lo que quieres hacer con ello? Dentro de esas aplicaciones intencionales se construyen con un determinado lenguaje. Digamos, no cualquier lenguaje te sirve para hacer una descripción adecuada del problema que quieres tratar. Y dentro de las aplicaciones intencionales, ¿no? Lo que tenemos son las aplicaciones exitosas. No todas las aplicaciones intencionales son exitosas, pero en principio algunas habrá que lo sean. Por otro lado, en un nivel de lenguaje ya con cierta carga teórica, por arriba de este nivel propiamente descriptivo, lo que tendríamos es lo que llaman los modelos parciales, que son estructuras que se construyen con un vocabulario que la teoría introduce. Si estuviéramos en el caso de la mecánica, por ejemplo, de la mecánica clásica, los términos que la mecánica clásica introduce pues son fuerza y masa. Si estuviéramos hablando de genética, obviamente serían genes, ¿no? Si estuviéramos hablando de evolución, podría ser fitness. Si estuviéramos hablando de psicoanálisis, podría ser inconsciente o cosas por el estilo. Bueno, dentro de esas teorías hay las teorías que además satisfacen las constricciones que la teoría impone, las leyes que la teoría dicta, y dentro de esas las especializaciones. Es decir, en un caso estaríamos en el caso de la mecánica hablando, bueno, satisfacen la segunda ley, F igual ma, pero además satisfacen algunas formas de leyes, de formas de fuerzas particulares. La relación entre estos dos niveles es que, bueno, las aplicaciones intencionales se pueden extender el vocabulario de ellas hasta los modelos, y los modelos efectivamente dan cuenta de eso. Además está la promesa de la teoría, ¿no? Que lo que dice es, yo voy a hablar de todo lo que prometí que iba a hablar, ¿no? Las aplicaciones extensionales pueden extenderse a otros niveles de lenguaje. Y les decía que el problema con los estructuralistas alemanes no es que hagan esto, que lo hacen en lenguaje formal, digo que no lo hacen en alemán, sino que lo hacen justamente en lenguajes formales, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí es una teoría trivial, ¿no? La teoría de la reproducción sexual unigamética, y lo que está formulada en un lenguaje de la teoría informal de conjuntos. El problema no es que lo hagan en este lenguaje, sino que podrían hacerlo en este, ¿sí? Y eso es claramente mucho más amigable, ¿sí? Las representaciones conjuntistas pues son adecuadas cuando tenemos ciertamente conjuntos finitos o conjuntos que son manejables. Hay ocasiones en que necesitamos otras cosas. Aquí no me voy a meter con esto, ¿sí? ¿Cuál es el problema con las representaciones de las teorías de conjuntos? Bueno, aquí nada más el vitral dedicado a John Venn en Cambridge, en la universidad de la cual fue primero miembro y después presidente.
¿no? ¿Cuál es el problema con estas representaciones? Todos estamos acostumbrados a ver una representación en de 3 conjuntos cualquiera la hace, de 4, pues, de 5, de 6, y el problema es cuando tenemos de n, a ver quién es el guapo que traza toda la filigrana para hacer eso. Por fortuna, Ben mismo nos dio representaciones para n conjuntos. El problema con estas es que son demasiado grandes. Lo único que hacemos es ir trazando una serie de divisiones dicotómicas sobre un espacio, sobre el conjunto. Lo dividimos primero en izquierda y derecha, después arriba y abajo, después la parte izquierda la volvemos a dividir, la parte derecha la volvemos a dividir, y así sucesivamente hasta que tenemos regiones en las cuales hay desde no hay ninguna propiedad, sería la parte externa, o las tiene todas, sería la intersección de todos, ¿no? Cuando trabajamos con conjuntos más numerosos, esto empieza a complicarse demasiado. Necesitamos buscar otro tipo de representaciones. Y entonces optamos por representaciones que no tengan estructura interna, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama a la izquierda, ¿no? Un diagrama normal de teoría de conjuntos con ciertas relaciones entre esos conjuntos. Y en el diagrama de la imagen derecha lo que hemos hecho es colapsar toda la estructura interna de los conjuntos. Nos importa únicamente los dominios, los conjuntos de salida y los conjuntos de llegada, pero no los puntos intermedios. Esto, dio pie a este tipo de representaciones hacia los 50 a la teoría matemática de categorías de estos dos señores que estén aquí, Eilenberg y MacLean, ¿no? Son Samuels y Sanders y Samuel y Sanders, ¿sí? Y les decía, este tipo de representaciones son útiles porque podemos conservar la estructura, sin puntos, ¿no? Digamos, sin estructura interna como la tenemos a la derecha, o podemos empezar a desglosarla como la tenemos aquí. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó con toda la estructura interna? Está aquí convertida en estructura externa. En lugar de tener un conjunto B que tiene al elemento B1, B2 y B3, tenemos el conjunto B y una función que se llama identificación de B1, que adivinen a quién me lleva, a la unitario del elemento B1 y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que la estructura interna de los conjuntos la podemos tener desplegada, ¿sí? Mostrándola, o condensada. ¿Y en función de qué lo vamos a hacer eso? En función de nuestras necesidades. Necesitamos ser más o menos claros. Este tipo de diagramas, ¿no? Permite, digamos, tratar un problema con diferentes grados de complejidad. Aquí, por ejemplo, hemos representado la relación de descendencia con distintos niveles. En el primer caso sería una función que va de organismos a organismos, simplemente. En el segundo caso estaría mediada por gametos. En el tercero no solo habría gametos, habría cigotos. En el cuarto tendríamos, bueno, pues que un tipo particular de organismo produce un tipo particular de gameto, y que hay una relación entre esos dos tipos de gametos, que es la fecundación, o cosas por el estilo. Este tipo de diagramas los podemos seguir llenando de detalles hasta la náusea, digamos, hasta el vómito, ¿no? ¿En función de qué? De nuestros intereses, nuevamente. No solamente podemos representar teorías triviales, ¿no? Hay teorías un poquito más complejas. Aquí está una representación de una teoría poco conocida de Darwin, la hipótesis provisional de la pangénesis. Es la forma en cómo Darwin pensaba que se llevaba a cabo la herencia. No me voy a detener en la explicación, me importa únicamente mostrarla. Este es un diagrama híbrido en el que hay tanto conjuntos como puntos colapsados, ¿sí? Y este tipo de representaciones nos es muy útil porque justamente podemos centrarnos en una parte, en los detalles de una parte, sin que todo el resto de detalles nos confunda. La teoría Darwin es más conocido por la postulación de la selección natural,
Esta es una representación de la teoría, tampoco tengo tiempo de detenerme en ella, pero me voy a detener un poquito, digamos, en la esencia de la misma, ¿sí? La esencia de la teoría es básicamente la siguiente. Lo primero que tenemos, ¿sí?, es un conjunto formado por tres tipos de cosas. Clases de organismos vistas como mosaicos de características. Es decir, los organismos se ven como una secuencia, una serie, un ensamblaje adecuado de características, ¿sí? Esas características obviamente van a ser las características heredables variables, ¿sí?, que pueden ir cambiando en una población de individuo a individuo. Vamos a tener un conjunto de ambientes también y un determinado intervalo temporal. Y lo primero que nota Darwin, al igual que habían notado los teólogos de la, digamos, teología naturalizada en Inglaterra, ¿no?, es que los organismos parecen estar adaptados a su ambiente, y que además no solamente están adaptados, sino que hay algunos que están más adaptados y otros que están menos adaptados. Y lo que se pregunta a Darwin es, bueno, ¿cuáles son esos organismos que están más adaptados? Porque la respuesta de la teología natural no los satisface, no les dice los mejor adaptados son los que han sido mejor diseñados. Él quiere otra respuesta, y la respuesta que la da en términos de los más adaptados son los que se reproducen mejor. Es decir, las distintas clases de organismos podemos relacionarlas, digamos, con sus diferentes tasas reproductivas, y podemos saber qué organismo está más adaptado que qué otro. Lo que nos importa aquí es que estas flechas verdes verticales no se cruzan, ¿sí? El organismo más adaptado va a ser el que se reproduzca más. Puede ser que el mapeo nos los mande de regiones separadas a regiones próximas, pero no invierte el orden, ¿sí? Las flechas no se cruzan. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué algunos están más adaptados? Ok, señor Darwin, ya me dijo que los más adaptados son los que se reproducen más, pero ¿por qué? Y bueno, la otra respuesta de Darwin es porque el medio ambiente plantea problemas, ¿no? En este caso, bueno, pues no convertirse en comida para gato es un problema para las jirafas, ¿no? Y la estructura que tienen para evitar eso es, pues, emprender la carrera, ¿no? Si el problema son predadores, la respuesta es córrele, y esas respuestas también, pues, nos pueden servir para construir un orden de eficiencia evolutiva. Aquí puse un Darwin Fish, nada más para hacerle un guiño a Darwin, pero bueno, simple y sencillamente es otro orden igual. Y lo que dice la teoría canónica darwiniana es, bueno, los organismos que funcionan mejor son los más adaptados y son los que se reproducen más, ¿no? Este tipo de representaciones no solamente nos sirve para hablar de teorías pasadas, ¿no? Aquí tenemos una teoría, digamos, esta es una teoría en boga actualmente, la teoría de la construcción de nicho, en la versión de Lewontin, un gran biólogo lamentablemente ya fallecido. En esta teoría, ¿sí?, bueno, la estructura de qué es, cómo se construye, digamos, toda la arquitectura conceptual de la teoría es distinta, pero conserva un rasgo, y es que el orden de crecimiento, el orden de las tasas de crecimiento, va a estar siguiendo otro orden, ¿sí? Y en este caso es un orden que se parece al orden de la selección natural, pero no es el mismo. Hay una serie de, digamos, diferencias en las formas en las que se construyen los conjuntos que forman los dominios de las distintas funciones, ¿sí? Aquí tienen otra, ¿no?, la estructura lógico-conceptual de la genética mendeliana, ¿no? Esta sí me voy a detener un poquito en explicarla porque me va a importar más adelante. La lectura comienza aquí abajo. Imaginen que tenemos un conjunto de características de una especie, sean perros o chícharos, como en este caso, ¿sí? Y tenemos todo el conjunto de esas características heredables, ¿no? Lo podemos, en primer lugar, dividir por paquetes, es decir, los tipos de flor, los tipos de tallo, los tipos de semilla, ¿no? Y podemos tomar después una característica de cada paquete.
Si tomo una característica de cada paquete, de estas cosas que están separadas por paquetes, lo que tengo justamente es una descripción de un individuo, es decir, un tallo, una flor, un tipo de semilla, etcétera, según el número de características que haya tomado. ¿Sí? Acá arriba lo que tenemos es pues, un ciclo de vida normal. Los individuos producen gametos, hay gametos masculinos, gametos femeninos, esos, digamos, en la fecundación se reúnen en la singamia para formar cigotos que se desarrollan en organismos. Y así como del lado izquierdo de la imagen tenía características, del lado derecho tengo genes. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Pues van a tener una estructura muy similar, al igual que las características los agrupo por tipos, los genes también los separo por tipos, y a cada tipo de gen le va a corresponder un tipo de característica. En concreto, una característica para cada gen. Esta relación nos dice, digamos, es una idealización, nos dice qué característica produciría qué gen si se pudiese expresar aisladamente, cosa que sabemos que no es así, pero todas las teorías tienen idealizaciones. Y así como las características las podía agrupar en secuencias ordenadas, también voy a poder a los genes agruparlos en secuencias ordenadas, sean de genotipos haploides, un gen de cada paquete, o genotipos de los diploides. Y bueno, la teoría lo que tiene después son formas de pasar de los genotipos haploides a los diploides, las leyes de Mendel, ¿no? Y ya con esto, con este panorama, digamos, podría yo construir una función de determinación que me diga a qué fenotipo, digamos, qué fenotipo le corresponde a qué genotipo. Para construir eso necesito algunas otras cosas, necesito comparar, por ejemplo, en el caso más sencillo de dominancia y recesividad, necesito comparar los genes entre sí, saber cuál es el dominante, cuál es el recesivo, y sabiendo eso, ¿sí? Sabiendo cuál es el dominante y cuál es el recesivo, y qué característica causa cada uno de ellos, entonces ahora sí se forma una función rarísima con 3 orígenes, los genotipos diploides, la comparación de genes y la relación de causalidad, y ahora sí puedo determinar los fenotipos. Aquí hay una parte que no he explicado y es estas sombras de color azul o verde, azul en mi pantalla, verde en la proyección, no. Estas sombras lo que están señalando son las características estables de las distintas especializaciones de la teoría. La genética obviamente no solamente habla de dominantes y recesivos, ¿sí? La genética clásica pues tiene relaciones de epistasis de muy distinto tipo, herencia multifactorial, genes pleiotrópicos, ¿sí? Hay toda una serie de especializaciones que lo que hacen es van a ir cambiando la forma en cómo cambian estas funciones verdes, ¿sí? Esencialmente las partes sombreadas son constantes y las otras partes pueden presentar variantes, con lo cual las teorías a lo que se parecen más bien es a estos viejos juegos que consistían en ponerles distintos tipos de vestido a una misma estructura básica, ¿sí? A una misma estructura general tenemos un conjunto de especializaciones, ¿sí? Esto es claro en física, por ejemplo, porque las teorías son explícitamente construidas así. En el caso de la biología o en el caso de las ciencias sociales, las teorías no son explícitamente construidas así y entonces se requiere una labor de reconstrucción. Aquí tienen, por ejemplo, distintos tipos de vestiditos de las distintas especializaciones que les iba dando, ya no con simbolitos, ya digamos en estructura formal, pero bueno, no hay ningún problema en traducir esto a simbolitos, de tal manera que las teorías en el fondo, lo que vendrían siendo, serían cosas parecidas a esto. Más sofisticadas o menos sofisticadas, eso depende, digamos, de qué grado de especialización tengamos. Y no solo las estructuras conceptuales pueden ser modelizadas en estos diagramas de puntos y flechas, también, digamos, las estructuras experimentales. Para el caso de la genética es trivial, ¿no? Es la crianza controlada, seleccionar bien qué chícharos voy a sembrar y hacerlo como lo hacía Mendel, con varitas, palitos y cuerdas tendidas, que dice, ¿no? Puedo entonces estar teniendo una cepa pura o puedo tener las distintas
tipos de fecundación controlada, fecundación cruzada y los distintos procedimientos experimentales. En el fondo, todas estas cosas, lo único que dicen, ¿sí? Volveremos más adelante a esta idea, es que hay determinados objetos que están relacionados de determinada forma. Y eso es universal para todos los tipos de procedimientos de laboratorio que tengamos, ¿sí? Y no solamente eso, sino que podemos relacionar la parte teórica abajo con la parte experimental arriba, digamos aquí en una parte de la teoría o en partes más complicadas. Toda la red de la teoría se puede ir relacionando aquí. No es mi intención, debo aclararlo, que ustedes aprendan las teorías aquí, ahorita, así. Mi intención, ¿sí?, es que ustedes tomen el esquema general de explicación de las teorías, no las teorías mismas. No tengo tiempo para detenerme en ello, ¿sí? En el fondo, ¿sí?, lo que estamos haciendo, ¿sí?, es apelando también a una estructura común de todas las explicaciones modelo-teóricas. Una explicación en ciencia normalmente consiste en preguntarnos cómo paso del estado A al estado Z, o por qué a los objetos tipo A les atribuyo la propiedad Z. Es decir, cómo relaciono dos tipos de estados, ¿sí? Y la respuesta general, la estructura de la respuesta general, ¿sí?, es, bueno, esos estados, hay una parte, digamos, esta es la parte de la pregunta, la parte de la respuesta o la parte teórica, es primero en una operación que se llama formalización o teorización. Yo lo que haría es tener, digamos, la introducción de términos teóricos y daría una descripción teórica del estado A. Después tendría un cálculo de la teoría que me dice, bueno, esa descripción teórica, cómo se puede modificar o cómo es legítimo transformarla o a qué inferencias puedo obtener de ella a partir de esa descripción teórica. Obtengo otro estado C, otra descripción teórica que después aplico al mundo en una interpretación o aplicación y vuelvo a el punto Z. Es decir, una parte de las teorías me sirven para plantear la pregunta y otra parte de las teorías me sirve para plantear la respuesta. En el caso que habíamos visto nosotros de la genética, ¿no?, es cómo demonios de determinados padres llegó a hijos con cierta apariencia. Y la estructura general de la respuesta es, bueno, los padres portan determinados genotipos que se recombinan entre sí en virtud de las leyes de Mendel y de Morgan, me dan los genotipos de los hijos, y los genotipos de los hijos, a partir de ciertas relaciones de dominancia, recesividad, epistasis, lo vimos, de determinación genética, me da justamente la apariencia de los hijos. Siempre dos rutas, y una conmutando con la otra. Una me sirve para plantear la pregunta, otra me sirve para plantear la respuesta. Podemos preguntarnos si este tipo de cosas, ¿sí?, se pueden aplicar no solo a las explicaciones teóricas, sino también, por ejemplo, a las explicaciones narrativas. Mis colegas en la otra división, ¿sí?, siempre están apelando a que, bueno, es que las ciencias sociales, las explicaciones son de un orden distinto. Y uno dice, sí, son de un orden distinto, pero ¿se parecen en algún sentido el tipo de explicaciones? Déjenme contarles un cuentito antes de seguir esto, ¿sí? El cuento ya lo conocemos todos, ¿sí? Esta es la versión de adultos, nosotros vamos a ir a la versión más pequeña, ¿no?, la versión abreviada, ¿no?, la Caperucita Roja, ¿no? ¿Qué es la historia de este cuento que nos conocemos todos? Bueno, está la Caperucita Roja, está su mamá, la madre le instruye, no platiques con extraños, la Caperucita se va al bosque, aparece el lobo, la desobedece, el lobo la engaña, desobedece a la madre, platica con el lobo la engaña, la manda por el camino largo mientras ella se va por el corto. Mientras la Caperucita está en el camino largo, ingresa a la casa de la abuela, ¿no?, se presenta en la casa, aparece la abuela, hace lo que hacen los lobos, la devora, ¿no?, y entonces queda ya la esencia del lobo transformado, tiene a la abuela dentro, ¿no?, sin modificación alguna, como ocurre en los cuentos infantiles, ¿no? Llega Caperucita del Lago, ¿no?, está Caperucita extrañada y el lobo fingiendo porque tenías esas orejas tan grandes, etcétera, vuelve a hacer lo que hacen los lobos, la devora y después de
tamaña comilona, se queda dormido, aparece el leñador, lo desventra y después, digamos, lo desfactoriza, ¿sí? El lobo desfactorizado. La pregunta es, ¿qué es lo importante en esta narración? Es una narración fantástica donde en principio podría pasar cualquier cosa, pero de hecho no pasa cualquier cosa. Entre un estado y otro estado hay una transformación coherente de acuerdo a cierta óptica preestablecida, ¿sí? No pasa cualquier cosa. Y esta misma idea de que no pasa cualquier cosa, sino lo que importante es una sucesión de estados donde uno se sigue del otro en virtud de una lógica fijada de antemano, ¿sí? Bueno, déjenme contarles no la historia de la Caperucita Roja, sino de la ecuacioncita cuadrática, digamos, ¿no? Donde aparece la ecuación cuadrada, aparece el factor, ¿no? Se multiplican, sigue la ecuación cuadrada por su lado, aparece el discriminante, se suman, ¿sí? Se factoriza después, viene la raíz cuadrada, ¿no? Aparece el sustraendo, hace lo que hacen los sustraendos, se restan, etc. No hay ninguna diferencia esencial entre una derivación de este tipo y un cuento infantil. Si podemos entender una derivación de este tipo, es porque antes hubo alguien contándonos cuentos y transformaciones coherentes de un estado a otro, ¿no? Y bueno, así como había una estructura general para la explicación homológica deductiva, hay una estructura general también para la explicación histórica. Tenemos un estado inicial A, un estado inicial Z. Lo que pasa es que aquí la secuencia inicial no está dada por el estado inicial, sino la historia siempre es una historia juzgada. Es en virtud de que sabemos el final de la historia que elegimos cuál es la secuencia, la escena inicial. Hay una serie de transformaciones, les digo, episódicas coherentes, y al final el movimiento de aplicación no es de el estado final, digamos, la escena final al estado final en la descripción, sino que toda la secuencia se mapea en la estructura de la secuencia de abajo. Pero esencialmente no hay mucha diferencia entre una explicación homológica o una explicación narrativa. Y ahora sí, ya podemos entrar en materia, dados estos antecedentes, ¿sí? Postular un modelo de lo que sea, les decía, es postular la existencia de un conjunto de entidades, objetos o sistemas y distintas relaciones entre ellos. Si las entidades se sustituyen por puntos o íconos y las relaciones por flechas, entonces la estructura conceptual del modelo se puede representar en un grafo o en un pictograma, ¿sí? Ya lo vimos, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿tal mapa puede ser motivo para la elaboración de un juego? Bueno, en realidad no pretendemos ser tan ambiciosos como elaborar un juego. En realidad lo que queremos hacer es tener una experiencia lúdica. Es decir, que la experiencia de aprendizaje de esto, ¿sí?, se parezca a la experiencia de juego de esto, ¿sí? ¿De qué manera podemos, digamos, hacer eso? Bueno, pues esa es la propuesta de estos contextos virtuales de aprendizaje, y lo que voy a presentar, después de dar algunas características generales, sería nuevamente un esquema de un caso concreto de un modelito de estos, de un contexto virtual, ¿sí? Entonces, a estos contextos de aprendizaje, estas aplicaciones web que pretendemos desarrollar, las hemos llamado Convida, ¿sí?, contextos virtuales de aprendizaje, justamente, y bueno, son aplicaciones digitales que no son sustitutorias de una clase, y eso es importante decirlo, ¿sí? Son un elemento adicional de apoyo, ¿no? Sus contenidos, pues, se corresponden con los contenidos de algún programa, ¿no? Y se encuentran o bien vinculados a habilidades
o bien a contenidos transversales. También podríamos, digamos, hacer un tipo de ejercicios de estos para la obtención de algunos aprendizajes de habilidades básicas, ¿sí? O bien pueden servir para la adquisición de más habilidades didácticas. ¿Qué otras características queremos que tengan? ¿Sí? Bueno, que sean plurales en un sentido, digamos, amplio del término, ¿sí? Nosotros normalmente estamos, la idea de, bueno, que las clases requieren mucho ejercicio de memoria. Aquí no solamente se trataría de memorizar datos, sino de realizar operaciones, analizar imágenes, responder preguntas, juzgar argumentos, resolver problemas, construir esquemas, compartir experiencias, proponer soluciones, adaptar objetos a nuevos usos. Si quieren construir nidos y madrigueras, pero se trata de muchísimas cosas, ¿sí? Y bueno, llevan una impronta justamente, de lo que no voy a hablar tampoco aquí, de que quien aprende no es un cerebro, como están ustedes ahorita aquí sentados, ¿no? Sino un cuerpo, y un cuerpo socialmente situado, ¿no? Y entonces, bueno, se procurará que tengan una aproximación a la idea de cuerpos activos. Vayamos pues a la ejemplificación. Y para curarme en salud, pues puse esa frase de Novalis, ¿no? Cuando se trata de la idea, del diseño del plan, preguntamos por la ejecución. Cuando se trata de la ejecución, preguntamos por la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es aquí el punto? Esto es una idea, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, un alumno entra a una pantalla, teclea su PIN, ¿no? Le aparece un avatar, aparece todo un registro en ese momento, digamos, lo que tenemos atrás de esta pantalla es todos sistemas escolares, ¿no? Que sabe el tipo cuándo entraste, a qué lugar, si pasaste o no, qué calificación tuviste, con quiénes cursaste, etcétera, ¿no? Todo el sistema está incrustado. Entonces, supongamos que es un ejemplo de un Convida sobre ciclos de vida. ¿Por qué elegimos esto? Porque, bueno, pues nos pareció una buena entrada para hablar de biología. Hay muy pocas teorías en biología en donde algún elemento del ciclo de vida no aparezca, o, digamos, puede haberlas, ¿no? Pero no quedan muy lejos esos elementos del ciclo de vida. Podríamos tener una teorías pues solamente hablando de proteínas, no me importan los ciclos de vida, solamente voy a hablar de proteínas. Sí, pero en algún momento voy a decir que las proteínas están en células y que las células están en bichos, ¿no? O sea, no nos queda muy lejos en el avance. En ese sentido puede ser una buena puerta de entrada. No va a estar en todos lados, pero puede estar cerca, ¿sí? Entonces, en el esquema ya una vez que teclea su PIN, entra y le aparece una pantalla y, bueno, todos sabemos algo de los ciclos de vida, de lo que sea, ¿no? Entonces me viene una serie de preguntas, ¿sí? Donde yo tengo que decir verdadero o falso. Si digo verdadero o falso, hay una retroalimentación, y cuando doy 3 respuestas sucesivas acertadas, entonces me permite acceder a alguno de los mundos, digamos, de estas especies, ¿no? En el caso particular aquí escogimos un helecho, ¿no? Y comienza el ciclo de vida del helecho con un video que señala hechos sorprendentes sobre los helechos, ¿no? Aquí no nos vamos a detener mucho. Aunque en esta división, digamos, es una división de ciencias naturales, ¿sí? De repente no es muy claro para todo mundo que los helechos pueden presentarse. Cuando logre capturar esto por acá, hacer esto para acá, tal vez pueda. Sí, no, pero no la quiero pasar completa. Déjame avanzar un poquito. Bueno, les decía, cuando nosotros nos acercamos al mundo de los helechos, ¿sí? Otra vez, bueno, parece que no lo vamos a conseguir. Último intento. No. Bueno, no lo conseguí. Lo importante de lo que quería mostrar en la peliculita, ¿sí? Es estructuras como las que tienen a los lados, ¿sí?
que son espermatozoides, en este caso no de lecho, sino de Selaginella, que es una planta que se parece bastante, ¿no? Nosotros no asociamos la idea de espermatozoides a los vegetales. Nuestra idea de espermatozoide es un individuo, digamos, los espermatozoides son solamente cosas que están en los animales, no en las plantas. La idea es que todo ingreso a un nuevo mundo comience con un ciclo, comience con un hecho que puede ser, digamos, sorprendente, ¿no? En este caso escogimos pues, la idea de que los helechos tienen espermatozoides. Después de eso viene una presentación de los ciclos de vida del helecho, ¿no? Todos los diagramas son interactivos. Aquí este diagrama, la idea es que vaya apareciendo parte a parte y que uno puede interactuar con él y, digamos, aparezcan otro tipo de subrutinas pegadas a esto, ¿no? De tal manera que recorre el ciclo de vida completo. Después de ese ciclo de vida completo viene un ejercicio donde en este lado van pasando una serie de estructuras y yo tengo que decir si pertenecen o no al ciclo de vida del helecho y en qué lugar van, ¿no? Y entonces, bueno, si lo hago correcto, nuevamente me felicita, me da todo el tiempo una retroalimentación, o si lo hago de manera incorrecta, me explica por qué lo hice de manera incorrecta. Aquí este sí es un espermatozoide de helecho, ¿no? No es de Selaginella, como ven, no es muy distinto. Aquí tenemos, digamos, el esquema general de un ciclo de vida y lo que importa justamente es entender que fecundación y meiosis son dos procesos de alguna manera inversos, ¿sí? De un lado voy a tener haploides y del otro diploides y todos los ciclos de vida lo que se trata es de llenar de detalles este esquema. Aquí el alumno podrá comenzar a jugar pasando el cursor sobre la pantalla, ¿no? Y aparecen ciertas cosas que le permiten al alumno de repente, digamos, tratar de mover las flechas, conectarlas a otro lado, ver si es posible la conexión o no, ¿no? Y una vez que hago eso, nuevamente viene el ciclo de vida del helecho, pero ahora se me pide que lo ponga en el formato general. ¿Por qué? Porque hay también la asunción que cuando se entiende bien algo es cuando se puede expresar en diferentes formatos, ¿no? Y entonces aquí queremos que el ciclo de vida del helecho lo exprese en estos formatos y aquí lo puede, digamos, ya una vez que lo hizo, el alumno pues entonces obtiene su premio, ¿sí? Que son unas tijeras, ahorita vamos a ver para qué sirve. Se le dan un conjunto de metas, digamos, hasta este momento se le dice, mira, este juego se trata de qué, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a recorrer diferentes esquemas de diferentes animales, con las tijeras que vayas obteniendo vas a ir poder recortando diferentes partes y de lo que se trata es de que armes un bicho hipotético con tales o cuales características. Aparte de haber metas individuales, hay metas comunes donde se trata que la gente se reúna con otras para hacer cosas más sofisticadas, ¿no? Y ahora quiero que me hagas una representación, y para esto las inteligencias artificiales son geniales, ¿no? Como ayuda de esto. Por ejemplo, quiero que me hagas una representación de un ciclo de vida de un organismo hipotético con Nerón en el papel de espermatozoide. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que pueda pasar eso? ¿Sí? Una vez que el alumno pasó varios ciclos de vida, tiene un espacio, ¿sí? Donde tiene un pizarrón, tiene una serie de videos, tiene una biblioteca. Esto ya está muy desactualizado. Entre paréntesis, ¿quién usa de aquí el ChatGPT? ¿Quién usa Gemini? Se están perdiendo de una maravilla, ¿sí? O sea, la siguiente versión es Gemini. Está igual, si ustedes teclean Gemini Google, inmediatamente es acceso gratuito y demás, ¿sí? Son buenas ayudas y hay que usarlas, ¿no? Entonces aquí la idea es que se construya un espacio presumible, digamos, un espacio donde puedo obtener yo cierto tipo de objetos que voy adquiriendo a lo largo del paso por los distintos elementos. Y también hay, ¿por qué no?, un ágora, una plaza pública.
¿sí? Un centro de reunión que es una especie de café virtual, donde hay tiendas donde yo puedo, a partir de ciertos puntos que voy obteniendo, comprar mapas o comprar otros tipos de tijeras que sirven para otro tipo de cosas, o lugares donde, digamos, puedo, en este CCS comparte y crece, comparto con otra gente conocimientos que yo tengo, y si efectivamente logro transmitirlos, entonces los dos ganan, o puedo retar a otro, y si, digamos, o me quedo igual o gano cosas, ¿no? Y así voy pasando hasta que paso a otro ciclo de vida, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Pues escojamos, hemos querido no hablar de las avispas, sino hablar de Melipona, no hablar de los conejos, sino hablar del teporingo, ¿no? ¿Sí? De los dragones de Komodo, ni modo, no hay dragones de Komodo en México, voy a hablar de los dragones de Komodo, pero en todos y cada uno de ellos comienza el video, la visita al mundo, con un hecho sorprendente. Aquí en particular, bueno, pues aquí tenemos un conjunto de espermatozoides de conejo, y a todos nosotros nos han contado esta gran mentira, ¿sí? La gran epopeya de los espermatozoides, ¿no? En realidad, la distancia que nadan los espermatozoides humanos, ¿sí? Será si acaso de 1 milímetro, ¿sí? La mayor parte del tiempo son transportados pasivamente por las paredes del aparato reproductor femenino. Entonces, bueno, ese tipo de cosas nos sirve. Yo hoy, al esquema del ciclo de vida del helecho, del helecho, del teporingo, en este caso, pues tiene una serie de salidas hacia otros lugares, porque hay una serie de conexiones, porque hay temas que nos interesa que estén conectados, pero igual se me hacen preguntas o respuestas o otros casos. Aquí en este caso, si le preguntara a cualquier estudiante, digamos, a un estudiante aquí de ciencias naturales o un profesor, digamos, bueno, ¿cuál es el chiste del juego darwiniano, ¿no? Y me diría, bueno, de lo que se trata en el mundo darwiniano es de reproducirse más, y quien mejor se reproduce le va mejor, ¿no? Bueno, ¿y por qué entonces las abejas obreras son estériles? ¿Sí? No se reproducen nunca. Y eso tiene que ver con el ciclo de vida de las abejas, con la propiedad de que sean aplodiplontes, con la propiedad de, digamos, de que los sexos están diferenciados no por la presencia de un cromosoma X o Y, sino los machos son haploides y las hembras son diploides. Como resultado de eso, que se puede explicar en el diagrama, ¿sí? Como resultado de eso, las hembras están más emparentadas genéticamente con sus hermanas, hasta en un 75%, que con sus hijas en un 50%. Entonces, digamos, les sale más a cuenta, ¿no?, tener hermanas que tener hijas. O en el caso, por ejemplo, de los dragones de Komodo, ¿sí?, que como muchos otros dragones, son capaces de ser partenogénesis a voluntad, y cuando se reproducen de manera partenogenética solamente se producen machos. Pero la epigenética les juega una pésima mala pasada, porque ¿sí?, si solamente se reproducen machos, sí, pero si la temperatura es muy alta, esos machos se van a expresar como hembras. No importa que el genoma sea de macho, sí, se va a expresar como una hembra. Entonces, bueno, es muy probable que los dragones de Komodo desaparezcan pronto del planeta, y podemos seguir visitando diferentes ciclos de vida, ¿sí? Y en el fondo, esto es lo que yo quería contarles, y cierro con esta reflexión nuevamente de Goethe, ¿no?, que dice: gris, querido amigo, es toda teoría, y verde es el árbol dorado de la vida, ¿no? Entonces, bueno, sirva esto, ¿sí?, muy atropellada, y pido una disculpa por eso, no hice la tontería de no tener el reloj a mano, ¿no? Pido una disculpa por lo atropellada de la presentación, pero sirva esta presentación para hacer una invitación, una exhortación a quien quiera sumarse a la construcción de un proyecto. Y bueno, pues estoy abierto a preguntas, jitomates o lo que quieran lanzar, digamos. Muchas gracias, Mario. Pues muy interesante. No sé si hay comentarios o preguntas.
Sí, Mariana. Pues muchas gracias, Mario, por tu presentación. Una de las cosas que me llama más la atención y que quizás vale la pena poner como mucho énfasis es que al menos en mis alumnos he notado que no distinguen entre la realidad y el modelo. El modelo parece ser la realidad. Entonces, eso no entiendo por qué o cómo, en qué momento sucedió tal cosa, pero le tengo que dedicar mucho tiempo a distinguir entre el modelo y la realidad. Entre otras porque no doy clases, doy pocas clases con ecuaciones, pero tengo ese serio problema en mis clases, o bueno, no problema, pero dificultad que tengo que abordar, y pensaría que estas herramientas y esta conceptualización puede ayudarles por ahí a distinguir entre pues a distinguir qué parte es un modelo, qué parte es la explicación y qué parte bueno, es una observación. No voy a hablar de la realidad para no meterme en Honduras, pero... No voy a ponerme de filósofo. Ok, entonces, si no nos ponemos de filósofos, bueno, o sea, creo que puede tener como un valor muy, muy interesante hacer muy evidente cuando estás cambiando de la observación al sistema y cuando estás regresando del sistema a la observación de vuelta. Y nada, está muy, muy padre. Bueno, a ver qué se me ocurre en el camino. Reacciono a tu comentario, ¿no? Si tú les muestras a los alumnos que sea un dragón de Komodo o una alga espirogyra o un hongo de armillaria o cualquier otra cosa, digamos, pero que el ciclo de vida de los organismos con reproducción sexual tiene un esquema general y de que ese esquema general, digamos, es aplicable a todos los casos, creo que esta dificultad que tú señalas de distinción del esquema de la realidad también podría abonarse por ahí a la distinción. Ahora, déjame que te diga una cosa, me sorprende muchísimo lo que me dices, o sea, no es mi experiencia en clases, y yo te preguntaría si esto es algo reciente o ha pasado siempre, porque este tipo de conflictos, pues cuando yo daba clases en biología no existían. Pues cada vez creo que es más fuerte. Y otra vez, si estás usando ecuaciones, a lo mejor, o sea, si te pasas a un plano de las matemáticas, a lo mejor sí lo pueden como separar un poco mejor. Pero cuando traes otro tipo de narrativas biológicas que no están basadas en ecuaciones, entonces no. Quieren... quieren respuestas verdaderas. Hay una necesidad por la verdad muy fuerte, que esa es mi explicación, ¿no? Que hay una búsqueda de una verdad muy fuerte, donde entonces lo observado se vuelve realidad y el modelo se vuelve lo observado. Pues muchas gracias por el señalamiento. Es algo que habría que tomar en cuenta, sin duda alguna, ¿no? Queremos que este tipo de aplicaciones, así como dije, muy de pasadita, digamos, mencioné los hallazgos modernos en ciencias cognitivas, ¿no? Así como que queremos que estén anclados en esas perspectivas, ¿no? En la perspectiva cognitiva, también queremos que tengan una serie de características a ser, digamos, palomeadas, contra un checklist,
con cosas como, bueno, que tengan perspectiva de género, ¿sí? Bueno, o sea, hay visibilidad de la presencia de las mujeres o no en tus explicaciones, como por ejemplo, ahorita no la hubo, ¿no? Hay tal cosa, o sea, que tengan, digamos, una perspectiva de respeto con el ambiente, ¿no? Que tengan una apreciación por el multiculturalismo. Y creo que este punto que tú mencionas debe de ser una perspectiva más adicionada a esta lista que empiezo a ver que va a ser creciendo, ¿no? Va a ser creciente, pero de manera bestial, pero sí, gracias por el señalamiento y bueno, la próxima vez incorporaré 2 o 3 láminas para tratar ese punto. Otra cosa que nos interesa mucho aquí y que creo que el modelo sí lo permite muy bien, ¿sí? Es la posibilidad de interconexión de temas. Cuando hay núcleos comunes entre distintos esquemas, la composición de esquemas te va dando muchas posibilidades para la interconexión de temas. Y cuando los esquemas están bien hechos, ¿sí? Empiezan a tener propiedades topológicas interesantes. No me clave mucho en la idea de que las explicaciones son circuitos conmutativos, ¿sí? Cuando empiezas a componer esquemas, inmediatamente surge la pregunta, bueno, ¿y podremos hacer que haya un circuito conmutativo? ¿Qué está explicando esto? ¿No? Cosas por el estilo. Entonces, esa actividad de descubrimiento sí tiene un factor lúdico interesante, ¿no? Gracias. Sí, me pareció bastante interesante la charla. Yo preguntaría de entrada, ¿cuál sería tu auditorio objetivo al cual estarías dedicando este esfuerzo? Estamos pensando en una gama amplia, pero digamos, educación media superior y superior. Los niños sí tienen otro tipo de estructuras cognitivas que no responden a esto, para nada. Okay. Sí, bueno, me gusta esta idea de ser un poco, irse por los pictogramas y correlaciones, lo cual establece un esfuerzo enorme en la producción si esto lo quieres hacer un juego, ¿no? Porque no solo está pensar en que vas a tener que trabajar con bases de datos correlacionadas, luego las reglas del juego, propiamente cómo vas a estar jalando líneas y que conecten y haga correlaciones. Y por otra parte, si quieres meter videos de cada uno de los de lo que quieras exponer. Videos o una entrada que sea, ajá, digamos, que te muestre algo que no sea muy común. Muy probablemente, sí, encontremos gente en este edificio que sí sepa que los helechos tienen espermatozoides y te los identifique y lo haga muy bien, sí, pero no es la normalidad. Pero queremos comenzar con cosas así. Habrá mucha gente que sepa que efectivamente la distancia que narran los espermatozoides es risible para estas epopeyas que se han escrito en la ciencia, digamos, ficción, ¿no? Así es. Y hay una parte, bueno, tengo un hijo de 10 años y en 2 años se ha convertido en experto en Minecraft, ¿no? Yo no le sigo el paso ya. Pero me recordó una buena parte de lo último que mencionaste, que me recuerda a lo que ellos le llaman inventarios. Entonces tienen partecitas que hablan de minería, rascan cosas, obtienen objetos, luego los van guardando en una cajita de inventario y de esos, cuando unen cosas, incluso tienen un horno para hacer cosas y de momento ya, no sé, tienen un pastel y eso, ¿no? Entonces, había una parte donde dices, vas a integrar multiusuarios que jueguen y a lo mejor compitan o se ayudan entre ellos, ¿no? Entonces, allí
pues es otro nivel también de organizar tu juego, lo cual me parece bastante agradable, pero lo veo complejo, pero si en algo puedo ayudar, con gusto. Hombre, si lo va a hacer uno, es complejo. Pero somos una universidad, carajo. O sea, no somos uno, somos una institución múltiple y poderosa, muy poderosa. ¿Sí? El punto es que nos dedicamos, valga, vamos, toda distancia y proporción guardada. Pero cuando Leibniz quería hacer la característica universalis, o cuando Peirce quería establecer sus grafos existenciales, los dos dijeron: vamos, lector, esto no es tarea de uno solo, ayúdenos, échenos la mano. ¿Para qué? Para que podamos escribir en el lenguaje natural del pensamiento, ¿no? Era lo que andaban buscando. No está muy lejos de estas cosas que podemos hacer ahora. Y eso lo pueden hacer. Gracias. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Un jitomate, por lo menos. Sí. Yo no he comido, quiero una ensalada. Sí. Yo me preguntaba, y yo no soy experto ni mucho menos, de la complejidad que debe tener como dice Gerardo, la base de datos y a nivel computacional. Creo que ya hay cosas que se pueden hacer y demás. Yo me preguntaba si en esto de armar teorías y demás, algunas de estas en otros espacios son todavía a prueba, ¿no? O no están probadas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la relatividad, hasta hace poco que se vio una de las pruebas más, ¿no? Con una desviación ahí en el espacio. Y otras como poder ver un hoyo negro, y que hace poco se vio una representación ya real, ¿no? De un hoyo negro. Entonces, ¿cómo incorporar eso? ¿Eso es lo que tú dices que son cosas sorprendentes? ¿A eso te refieres? No, con cosas sorprendentes estoy hablando en modelos conocidos, digamos, empezar con algo que la gente normalmente no le resulte tan cotidiano, aunque tenga cierta familiaridad con esto, ¿no? Ahora, lo que mencionas tú acerca de que, bueno, nuestras teorías tienen cierto grado de confiabilidad en función de las pruebas que han ido pasando. Pero que una teoría sea falsa no necesariamente es algo negativo. Sabemos que la genética mendeliana es falsísima y la seguimos usando en la clínica. O la mecánica clásica, pues, es empíricamente falsa y la seguimos usando. Incluso, ¿no? Podemos llegar a usar con éxito modelos tan falsos como, bueno, tan falsos, aquí ahora sí me pongo, digamos, podemos llegar a usar con éxito modelos que te digan: la madre tierra es fecundada por el principio masculino del estiércol y por eso al regar estiércol florece la madre tierra. Bueno, tecnologías exitosas pueden estar sustentadas en modelos falsos. Y Gombrowicz decía, ¿no? Si dentro de 300 años nuestros nietos se van a estar muriendo de risa acerca de lo que querían sus abuelos, ¿por qué no empezamos a reír desde ahorita? ¿No? O sea, todas nuestras teorías, si aplicamos un principio inductivo, todas nuestras teorías son falsas. Sí, de acuerdo. Sí, en termodinámica usamos el modelo. Eso de la búsqueda de la verdad, ideal. justo aprender a que la gente lidie con incertidumbre, ¿no? Es otra de las perspectivas que queremos poner palomitas, ¿no? Sí, Sergio. No, nada más me acordé de lo que dijo Box, ¿no? Estadístico. Que todos los modelos son erróneos, aunque hay algunos que son muy útiles. Sí, no. Nuestras teorías son utilísimas, ¿no?
¿sí? Muy bien. Pues seguiremos usando el gas ideal. ¿No? Con modelos preferentemente en bolas rojas y No, azules. el gas ideal es lo más fácil que existe, así que así es. Bueno, pues si no hay más comentarios, le damos un aplauso al doctor. No, pues al contrario, les agradezco mucho esto y ojalá alguien se anime a... Y Si alguien como- quisiera, por ejemplo, que sacáramos el diagrama de alguna teoría en particular, pues digamos, una vez que la teoría se conoce, sacar un diagrama de esto son como 2 semanas de trabajo. Uno dice, uy, qué bárbaro, 2 semanas. Bueno, la versión anterior, que es en lógica de primer orden, ¿sí? Son 1 año o año y medio. Bueno, okay. Bueno, le entrego una constancia porque pues, esta universidad sigue pidiendo, y el ok. SNI también, y una bolsita para teorías falsas. Sin jitomates. No, sí tiene uno, 2. Muchas gracias. Ok, gracias.